todo en el fondo, todo el gran trastorno, la gran convulsión, la gran subversión que vivimos en el terreno social, en el terreno político, es una consecuencia de la gran subversión de la inteligencia. Que la inteligencia es el principio de todo. En el principio fue el verbo. El verbo nos ha creado y nos ha redimido. Toda revolución en el sentido de destrucción o subversión comienza en la inteligencia, y también toda restauración, todo restablecimiento del ser en la verdad. La inteligencia preside, la inteligencia dirige. La inteligencia en el hombre no es todo, pero es casi todo. En esto tenía razón Sócrates cuando decía que en realidad atribuía el mal a la ignorancia. No es del todo verdad, pero es casi toda la verdad. Porque evidentemente la inteligencia es la que preside. Y lo mismo acontece también en el orden moral, no solamente en el orden del conocimiento. Porque eso que llamamos nosotros sentido moral, eso que llamaban los antiguos la sindéresis, es el hábito de los primeros principios del obrar. Así como el entendimiento, como la inteligencia es ese hábito natural, espontáneo, diríamos, de los primeros principios del ser. Y hay una correspondencia entre uno y otro. La conciencia se alimenta de ese sentido moral, de ese sentido del bien y del mal, solo que ella se distingue, la conciencia moral, del sentido moral, porque la conciencia va más allá de los universales, va más allá del sentido del principio, del sentido de la ley. Considera lo concreto, lo singular, la circunstancia de nuestros actos. La conciencia moral es esa conciencia, es ese acto por el cual nosotros juzgamos que lo que estamos haciendo, o lo que vamos a hacer, o lo que hemos obrado, es bueno o es malo. ¿Es moralmente bueno o es moralmente malo? Esta conciencia se comprende, no tiene la seguridad, no la puede tener esta conciencia moral, no puede tener la seguridad que tiene el sentido moral en nosotros. La conciencia es susceptible de ser oscurecida, inclusive la conciencia moral puede fallar, puede errar. Sobre todo, que se presentan situaciones concretas en las cuales a veces resulta muy difícil saber qué es lo que debemos obrar y lo que debemos evitar. No siempre es fácil, no siempre es una cosa clara, no siempre es algo que inmediatamente se nos presenta. Hoy vivimos, por ejemplo, una etapa en la cual se da el más pavoroso confusionismo en este terreno. Hay gente que pretenden al menos justificar ante sí mismos la comisión o la ejecución de los crímenes más horrendos contra las personas, por ejemplo, y contra los bienes, considerando que están laborando, que están trabajando para la instauración de la justicia en el mundo, sobre la base de que vivimos sumergidos en un mar de injusticia. E incluso se predica eso. Uno tiene la impresión de que realmente el hombre se ha ido colocando hoy. No digo todos los hombres, pero es lo corriente, lo dominante. Se ha ido colocando más allá del bien y del mal. Y se ha ido perdiendo, así como se desconoce en el plano teórico, en el plano especulativo, la objetividad del conocimiento y de la verdad, se desconoce este sentido moral, este sentido que lógicamente nos viene de lo alto,
lógicamente un mundo que ha perdido a Dios, que está de espaldas a Dios, que no cree en el Dios vivo, que no cree en Cristo, se comprende perfectamente que se vaya a deslizar hacia una forma, hacia el ateísmo, que le priva la conciencia moral de su fundamento, de su soporte, y en consecuencia de su fundamento trascendente. Porque en definitiva, ¿qué es la obligación moral? Que yo esté obligado a obrar el bien y a evitar el mal. Es el llamado de Dios que en nosotros se manifiesta como eso que se dice la voz de la conciencia, la voz de la conciencia. La voz de la conciencia le advierte justamente eso que es, en definitiva, un llamado de Dios. Y que se corresponde con eso que es la tendencia más firme, más íntima, más entrañable de mi naturaleza racional y libre, que es tender hacia Dios, que es el apetito de Dios. Hay una correspondencia entre nuestra apetencia de Dios y el llamado que Dios nos hace. Llamado que en nosotros se refleja en esa voz de la conciencia. Otros autores hablan de un llamamiento de lo alto. Otros autores hablan simplemente de la ley moral, reflejo de la ley divina, de la ley eterna en nosotros, en nuestra naturaleza, en nuestros corazones, para decirlo así un poco literariamente. Pero es evidente que si yo divido al hombre de Dios, el hombre se queda justamente sin aquello que es el fundamento, sin aquello que es la última razón de nuestra moralidad. ¿Qué sentido puede tener una obligación, un imperativo, un mandato que no lo haga una persona que nos trasciende absolutamente? ¿A dónde va a apoyar usted una ley que no sea una ley que proviene de una persona? Máxime cuando tiene la forma de una obligación, de un mandato, de un imperativo. No estaba mal cuando habla del imperativo categórico. Lo malo es que pretende fundarlo en la autonomía absoluta de la voluntad humana. Sea cual sea la forma que yo le dé a esa voluntad, si es mi voluntad, o la voluntad del hombre, o una voluntad universal, o una voluntad de los pueblos, o una voluntad social, cualquier cosa cualquier nombre que yo le dé, ya lo que puede ser la norma, la obligación moral, la ley que me obliga, ha desaparecido, ya no tiene un fundamento sólido, ya está librado a lo subjetivo, a lo contingente, a lo arbitrario. Por eso este es un problema fundamental, este problema de la relación que existe entre la ley moral, esta ley que solamente tiene sentido si es un mandato de lo alto. Esas formulaciones concretas de la ley natural, reflejo de la ley divina, se expresó de una manera precisa en los 10 mandamientos, en las tablas de la ley. ¿Por qué revistieron en la ley mosaica esa forma negativa? No adores a otro Dios más que a mí, y no te arrodilles o no te inclines ante ninguna imagen. ¿Por qué dice no hagas esto, no mates, no dejes de observar las fiestas, no dejes de santificar mi nombre, no mientas, no robes, no codicies la mujer del prójimo, no forniques? En fin, todas estas formas negativas, todas estas exigencias morales de no hacer, de no obrar, responden. ¿Por qué asumió esa fórmula? ¿Qué sentido tiene esa fórmula de la ley mosaica? ¿Por qué se traduce casi en los 10 mandatos? ¿Por qué se traduce en formas negativas?
cual vuelve a honrar padre y madre, por una razón sencilla, porque está dirigido al hombre del pecado, al hombre que está inclinado y proclive a obrar todas esas cosas que la ley natural, la ley que Dios ha depositado en nosotros, que es reflejo de la misma ley eterna, todo eso que ella nos prohíbe, hace el bien, evita el mal, lo hacemos constantemente. Hay una inclinación en nosotros. Entonces, Dios, al dictarle la ley a Moisés, la reviste de esa forma dirigida a hombres que están inclinados a obrar el mal. Y como dice San Agustín, el conocimiento de la ley en los hombres del pecado aumentó el pecado en vez de disminuir, porque le agregó uno de los acicates, de los incentivos mayores que tiene el mal, y es la prohibición. Porque si a usted le dicen no hagas esto, como se ve ya desde la más tierna infancia, la gente siente un deseo irresistible de hacerlo. Eso es evidente. Entonces uno dice, pero ¿y cómo Dios, sabiendo que en definitiva se iba a incrementar el mal con el conocimiento de la ley, sin embargo le dictó la ley al pueblo judío? Era necesario que ese pueblo llevara, puesto que ese pueblo estaba siendo preparado para la venida del Mesías, para la encarnación del Verbo, para esa única solución del problema moral del hombre y del problema de su destino último. Era necesario que ese pueblo asumiera conciencia de la impotencia del hombre, librado a su sola fuerza después del pecado original y después de estar dividido de Dios. El hombre no puede por sí mismo hacer otra cosa que llenar el mundo de calamidades y de males de toda índole. Esto es lo que se ha olvidado como nunca en el día de hoy. Lo hemos olvidado un poco en forma análoga al pueblo judío, que mientras Moisés estaba conversando, dialogando con Dios allá en la cima, se entregó con alma y vida a la idolatría, y sobre todo la del becerro de oro, que es la idolatría principal. Fíjense que vivimos en un mundo que está dominado por el poder del dinero. El poder del dinero es el verdadero señor de este mundo. Por eso estremece cuando uno oye en la propia iglesia, oye a los sacerdotes hablar de que hay que comprometerse con el mundo, de que hay que hacer una apertura al mundo, sin aclarar de qué mundo se trata. Esto hay que aclararlo siempre que se habla de apertura al mundo, hay que aclarar, hay que precisar, porque si no, es tan ambigua la expresión que a uno lo confunde. ¿Qué quiere decir abrirse al mundo? ¿Qué quiere decir comprometerse con el mundo? ¿Con qué mundo? Con este mundo dominado por los 10 delirios capitales, en que el hombre aparece entregado sin resistencia a las tentaciones de todo tipo, y especialmente aquellas que inciden en la soberbia de la vida, más peligrosas todavía que las que tienen que ver con la carne, porque ya lo hemos dicho muchas veces, la lujuria es cosa gravísima, pero la avaricia supera cualquier otra. Y no le digo nada cuando la avaricia se aparece revestida de otras virtudes, por ejemplo de castidad. La avaricia casta es una cosa terrible, porque en general, como les decía, el avaro que cultiva la castidad es para no gastar. Al menos el lujurioso tiene que contemplar la situación del otro, del que le procura el placer. En cambio el avaro no tiene remedio. La figura del anticristo es la figura de la avaricia, en cualquiera de las formas, de las innumerables formas que puede revestir. Nosotros vamos perdiendo el sentido de las distinciones
esenciales, de las distinciones fundamentales. A usted le hablan de que hay que cambiar las estructuras. Lo importante no es que yo diga que hay que cambiar las estructuras porque las cosas andan mal, que efectivamente andan mal, sino en qué sentido las vamos a cambiar. ¿De qué se trata? ¿De qué cambio se trata? Para responder a qué fines se trata. Lo mismo pasa con el mundo. ¿De qué mundo se trata? Porque si nosotros vamos a la Escritura, Cristo habla en dos sentidos, del mundo diametralmente opuesto. De pronto el mundo es eso, que es hechura de Dios, que es obra de Dios. Entonces, ese mundo, amado de Dios, su propia obra, que Él quiere restablecer después que el pecado lo hizo contra Él, tanto lo ama que envía a su propio Hijo a ese mundo para restaurar. Pero en el mismo Juan donde nosotros leemos esas palabras de amor al mundo, que es su propia obra, están también las palabras que dicen: el mundo me aborrece, dice Jesús, y así como me aborrece a mí, los aborrece a ustedes. Si el mundo os odia, agrega en el mismo Evangelio de San Juan, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Entonces, ¿cómo es posible que un predicador de la verdad, un sacerdote de Cristo, no hable como Cristo? No puede ser. No puede ser que él escamotee la distinción que debe hacer para saber de qué mundo se trata, con cuál mundo voy a establecer yo el compromiso. Claro está que si es con ese mundo del hombre, que debe ser restablecido con él, que debe ser restablecido en la imagen misma de Dios, claro está que sí. Es simplemente colaborar con la ayuda de Jesús en esa restauración. Pero si yo digo el mundo así, y resulta que el mundo al final me vincula a todas las cosas sórdidas y miserables y ruines de este mundo, procedan de este poder del dinero, o procedan de esa cosa monstruosa que es el terror sistemático del comunismo, para poner, digamos, estas dos cosas que no son contrapuestas, son las dos caras de la misma moneda, son las dos caras del ateísmo, son las dos manifestaciones del anticristo. Porque tiene razón alguien que dijo con gran finura: ¿qué es el comunismo? Y va involucrado aquí toda la forma del socialismo moderado, que un Pío XI condenaba con la misma energía que condenaba el comunismo. ¿Por qué? Dice este autor, el comunismo, dice, es la organización más firme, más rígida del vacío interior. Es justamente el hombre que ha sido vaciado de Dios y de su propia alma espiritual e inmortal, vaciado, digamos así, de ese original, de ese principio que está en la raíz misma de su ser, más íntimo que lo más íntimo de su ser, y vaciado de su alma, de lo que es reflejo de Dios, reflejo del Verbo, porque el alma de todo hombre, bautizado o no, es naturalmente cristiana, puesto que es criatura del Verbo de Dios. Vaciado interiormente, vaciado de lo más íntimo de la intimidad del hombre que es Dios mismo, vaciado de su alma, de su vida interior, totalmente alienado, como se dice ahora, porque en vez de hablar del pecado se habla de las alienaciones del hombre. Y se cree que se ha descubierto una cosa nueva, lo que ahora llaman alienación, si tiene sentido, alienado, estar fuera de sí. Me acuerdo ahora las palabras maravillosas de San Agustín en las confesiones, cuando se refiere a que tarde lo conoció. A Dios tarde te conocí, dice, belleza tan antigua y tan nueva.
tú estabas en mí y yo estaba fuera de mí, perdido entre estas cosas que tampoco serían. Eso quiere decir alienación, cuando uno está fuera de sí mismo, cuando uno no está viviendo desde el interior de sí mismo, cuando uno no vive desde su intimidad. Si uno analiza todo lo que es la psicología actual, la sociología más actual, la antropología más actual, la teología que aparece como actualísima, resulta que todo esto es una antropología y una teología que vacía, ¿no? Lo vacía de Cristo y lo vacía de sí mismo. Y en definitiva el comunismo no es nada más que la organización de ese vacío, del hombre vaciado totalmente. Por eso el hombre ha perdido el sentido del ser. No quiere ser hombre, quiere estar mejor, quiere vivir mejor. Hoy toda la apologética es la del bienestar, y la del bienestar material en este mundo. Hasta el pobre Cristo lo ponen en esa tarea. Dicen que Cristo vino al mundo precisamente para predicar el paraíso terrenal, paraíso social. Y la prueba la tenemos cómo se desliza. Toda la teología de la salvación se cambia en una especie de sociología. Muchas veces nos hemos referido a este problema porque todo está ligado. La conciencia moral se ha ido diluyendo, se ha ido desvaneciendo, porque sin Dios y sobre todo sin el Dios vivo, sin Cristo, esa conciencia se diluye necesariamente, se desvanece necesariamente, se pierde necesariamente. Y por eso hemos llegado a este mundo regido por el sentido de que todo está permitido. Yo tengo tal objetivo, me propongo tal objetivo, llegar a tal parte, cualquier medio está bien. Hay que matarse, mata, hay que destruirse, destruye, hay que traicionarse, traiciona, hay que vestirse, miente. Todo está permitido. Y el mundo tiene que enfrentar este tipo de acción. Esto es lo que se llama el terror subversivo. A uno lo que más lo espanta es la ceguera, la estupidez infinita de los responsables de la conducción de las naciones. E incluso a lo mejor hasta van a misa y comulgan y hacen cursillo y no tienen la menor idea de lo que está pasando alrededor de ellos, ni lo que ellos mismos están obrando, porque evidentemente la conciencia moral reclama una virtud que es la virtud de la moral, es la más excelente de las virtudes morales, la que preside todas las otras, la que le da forma a todas las demás, que es la prudencia, La prudencia es el conocimiento de la realidad, porque no es verdad que hay un deber ser y un ser, no, con relación a las apariencias, con relación a las negaciones, se puede plantear el problema de que el debe es distinto del ser, no. El deber nuestro, nuestros deberes, nuestras obligaciones es conformar nuestra conducta al orden que es, a la realidad que es, porque la verdad se sostiene en el ser, la verdad es lo que es, no hay definición mejor ni más concisa ni más precisa, y yo debo obrar siempre de acuerdo a lo que es. Yo debo tratar a los demás de acuerdo a lo que el otro es. Debo hacerme respetar de acuerdo a lo que yo soy. Este sentido de lo que es cada cosa, del lugar de este sentido además de que siempre es menester en las variables circunstancias hacer que la misma sustancia inmutable prevalezca, prime, y aparezca ella presidiendo, dominando, hacer que lo sustancial coincida con lo circunstancial, lo inmóvil con la movilidad de las condiciones y de las circunstancias. Ahí está la prudencia. Eso es la prudencia. La prudencia
esta virtud que es como la objetividad en el conocimiento de los principios, de las causas, de las razones, de las cosas. Es un conocimiento de la realidad en la que debo obrar. Y mi conducta tiene que ser conforme con la realidad. Lo mismo pasa con el político, con el legislador, con el economista, con el educador. Él tiene que actuar de acuerdo a la realidad. Yo no puedo a una nación proceder como dice Alberti, proceder como las hadas que en una noche obran un palacio y a usted le sacude una constitución traída de cualquier país, que no tiene nada que ver con la realidad, ni con la realidad de los hombres, ni con la realidad del territorio, ni de la situación, ni de nada, y te implantan eso. Y hay que soportar. Y se van acumulando las ruinas. Y se vive en una falsedad absoluta, como vivimos nosotros en la falsedad más absoluta en el terreno político. Tenemos hasta, desgraciadamente, en la enseñanza media una materia que se llama educación democrática. Y le enseñan la Constitución, y le enseñan la división de los poderes, y cómo se eligen las autoridades, y cómo se eligen los representantes del pueblo. Los pobres adolescentes contrastan toda una situación ficticia, no solamente cuando hay situaciones de hecho como las actuales, sino cuando están los gobiernos legales, lo mismo. ¿Por qué? Porque usted no puede violentar la realidad, las cosas. No hablo de las realidades circunstanciales, accidentales, simplemente hablo de las realidades esenciales. Esas realidades esenciales en que se apoya lo mismo la conciencia especulativa, la conciencia teórica, la conciencia objetiva de la realidad, como de esas realidades esenciales del hombre moral, fijas, inmutables. Platón no se equivocó cuando descubrió que había un mundo de las esencias, lo dividió del mundo existencial concreto sensible. Tal vez extremó esa división para acentuar que existía un mundo de esencias, de formas incorruptibles. Y Aristóteles compuso la cosa siempre en la línea de Platón. El gran empirista puso las esencias allí, en el principio mismo, en el fondo, en la entraña de las cosas sensibles, de todo el orden existente, en la entraña del hombre mismo, en la entraña del hombre mismo. En vez de predicar el cambio, prediquemos lo inmutable, pero no las inmutabilidades del plano accidental inmutable, con los cuales te van a correr diciéndote que te estás reteniendo en las cosas oscuras del pasado. No, lo que hay que predicar más que el cambio es la fidelidad a lo que permanece. Lo que hay que predicar es el restablecimiento del ser en todas las cosas. Lo mismo en lo personal que en lo social, en lo político, lo mismo en la persona de uno que en la familia, lo mismo que en el municipio, que en la escuela, que en las sociedades intermedias o corporaciones. Hay que restablecerlas en su ser, porque eso está dentro de la ley natural, el reflejo de la ley de Dios en nuestra naturaleza racional. Conformar nuestra acción, conformar nuestro obrar a la realidad, a lo que es. Claro que lo que es incluye en el plano concreto existencial las condiciones existenciales, las circunstancias, los accidentes, ¿cómo no lo vamos a reconocer? Pero la prioridad la tiene la iglesia. La prioridad la tiene. Esta mañana discutía con un sacerdote que me decía, en fin, el problema Italia. Yo le decía, al fin y al cabo, Mussolini defendió la familia, la defendió, la protegió, tal como Dios la quiere.
Y resulta que con 25 años de democracia cristiana ya tenemos el divorcio implantado en Italia. Entonces me quería hacer el argumento de que había muchos que ya no eran cristianos. Había muchos que no eran cristianos en Italia. Y le digo, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver? ¿Acaso Cristo ha venido a introducir una ley distinta que la ley natural? ¿Acaso cuando Él erige en gran sacramento al matrimonio ha cambiado la ley natural y divina, instituida por Él en la naturaleza del hombre? ¿Acaso ahora, por razones del orden natural, del derecho natural y del bien común, la familia no debe estar basada en el matrimonio indisoluble? No es un problema sacramental, es un problema de Dios también, pero del orden natural. El sacramento no hace más que confirmar, darle un carácter sagrado. Cristo ha querido con esto señalar la trascendencia, la importancia decisiva que tiene esta institución en la vida de los pueblos y en la vida de las personas. Entonces, ¿qué me viene a decir que sea cristiana? Que ahora la gente se ha descristianizado, ya no creo que tiene nada que ver eso. Hay una razón de bien común, es como con la libertad religiosa. Muy bien, que no se puede forzar a nadie, que cada uno puede creer lo que quiera, muy bien, eso sí. Por razón de bien común no puede hacer nada, ni proyectar nada que comprometa la tranquilidad pública, el orden público, las costumbres honestas. Una cosa sencilla, no hay problema. Lo que se va perdiendo es la virilidad. Y entonces buscamos nosotros toda clase de argumentos que además son falsos. Porque, repito, Cristo ¿cómo va a venir a innovar? O el autor de la naturaleza, ¿cómo va a venir a cambiar? ¿Cómo nada de lo que Él ha hecho, comenzando por lo principal que es la sangre derramada en la cruz, eso es lo más conforme a la naturaleza racional? Que el hombre caído y aún no caído necesite de la ayuda de Dios para poder alcanzar su fin último, que lo excede infinitamente, porque es la visión de Dios mismo. Claro que sí, que hace falta su gracia, su ayuda, su asistencia permanente, no se discute, pero Él no ha venido a cambiar la ley de la naturaleza, no ha venido a cambiar el orden natural, ha venido a confirmarlo, a potenciarlo y a sobreelevarlo. Y solamente unido esa naturaleza humana a Dios en Cristo, solamente así está allí el principio de todo, el principio y el fin de toda la vida humana y de todo el obrar humano. Y no cambia la ley moral, no cambia la ley natural, no cambia aquellos deberes que yo tengo para con Dios, ni para con el prójimo, ni para conmigo mismo. Sencillamente se confirma. Tenemos que insistir en este punto, porque nos están corriendo con el proceso de descristianización que es efectivo. ¿Verdad? La gente, yo les decía hoy a mis muchachos en el colegio, la gente no cree más en la divinidad de Cristo, no cree en el misterio de la encarnación, no cree en el pan del cielo, y que Él vino para traer ese pan y no el pan de la tierra, que es un accesorio. Él hizo a veces milagros de multiplicar los panes y no le gustaba mucho hacer milagros, porque se daba cuenta que los hombres se echaban a perder. Porque Él les hablaba del pan del cielo, después les hace un milagro, le multiplica los panes, le da de comer a los hambrientos y ya se olvidaron del sentido del mensaje que Él trae. Ya no entendieron su palabra, ya no comprendieron para lo que Él venía. Ya no se dieron cuenta que Él venía para restablecer al hombre del pecado y promoverlo a la vida eterna, que Él era el reino mismo de Dios que estaba presente allí. Se olvidaron de eso y se entregaban, claro está, la admiración del que prodigaba esos dones materiales que sirven a las necesidades terrenas.
Siempre le pasó lo mismo. Por eso él retaseaba a los cristianos, no hizo mucho. No hizo mucho porque tal vez comprendió que le hacía mal al hombre. Lo mismo pasó cuando le trajeron el paralítico. Con tanto esfuerzo, y él salió perdonándole los pecados. Se pusieron curiosos todos. ¿Por qué? ¿Cómo? Hay que hacerlo caminar a él y sale perdonándole los pecados. Entonces él, que no se entendía tanto, le dijo, pero ¿qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados o hacer caminar un paralítico? Perdonar los pecados solo puede hacerlo Dios, o el que ha recibido la potestad de él. Curar paralítico, la ciencia humana puede, hasta cierto punto. Pero la gente no entiende, no entendía entonces y no entiende ahora. Ahora le dicen a usted, ¿cómo le va a hablar de Cristo a la gente? ¿Cómo le va a hablar de la virtud, de la bondad, de la belleza, de la justicia, de la caridad, si la gente tiene hambre? Y todo el mundo está desaforado detrás del hambre. Claro que sí que hay que luchar para que no haya hambre. Pero cualquier persona debe pensar que mientras el corazón de los hombres esté endurecido por el pecado, mientras esté devorado por la avaricia y los otros vicios capitales, es inútil que se hable de justicia social. Es estúpido, es necio, no solamente hablando con sentido cristiano de las cosas, sino con el sentido de la experiencia, de lo que la experiencia te dicta y te enseña. La gente resiste a Cristo y no resiste los horóscopos. Mediten ustedes, en todo diario hay por lo menos una página dedicada a los horóscopos. Todos los días. Quiere decir que la clientela es enorme, fabulosa. Y Cristo tiene cada vez menos clientes. Porque claro, ser cristiano es difícil, es una dificultad grande, pero Él te ayuda a superarla. Es difícil porque Él te exige lo mismo que Él te ha presentado, lo más humano de todos. Él cómo se presentó al mundo, hecho hombre, primero, sin la manifestación visible de su majestad y de su poder divino, lo ocultó en una figura humana de humildad. Pero Él se presentó, esa humildad suya, esa es la fuerza. Esa es la verdadera fuerza, esa es la verdadera liberación del hombre, ese deshacimiento, ese despego de todos los bienes materiales, incluso ese despego de la propia vida mortal. Porque el hombre está aquí para el testimonio, está aquí para ser probado, está aquí para dar la vida, esa es la perfección de la naturaleza racional y libre, el don de sí mismo. El sacrificio. ¿Qué sentido tiene que ni todos los pueblos, aun los más corruptos y confundidos, siempre hemos visto hacer ofrendas, hacer sacrificios a Dios? A veces hasta brutales, a veces hasta sanguinarios. ¿Pero qué significa esta unanimidad del sacrificio? Es que el sacrificio, cuya forma extrema es el don de la propia vida. El don de la propia vida, porque lógicamente el hombre justiciero, cuando la conciencia moral, cuando la conciencia justiciera se agudiza y el hombre mide la infinita distancia que hay entre él y Dios, y mide además justicieramente lo que le debe, ¿cómo puede pagar? ¿Qué puede hacer él con relación a Dios? Tiene que ir hasta el sacrificio, tiene que hacer de su vida una ofrenda, tiene que hacer, no ya ofrendarle las cosas mejores, que también tiene que hacer eso, tiene que hacer de su propia vida una ofrenda a Dios, hacer lo más que puede hacer, porque en esa línea está la satisfacción de la mente, en esa línea de ofrecer lo más. Lo mismo pasa con tu patria, lo mismo pasa con los tuyos, con tu mujer, con tus hijos, con tus amigos. Lo mismo pasa. El sentido de la vida es ofrecerla,
Y como no podemos pagar, hay deudas que no podemos pagar, porque exceden el beneficio recibido, exceden lo que podamos hacer, no nos queda, digamos así, otra manera de satisfacer ese sentido de la justicia que dar hasta no poder más, hasta caer reventado, hasta dar la vida siempre. Esto debe ser el fundamento de la ciudad de la política. Esto debe ser, como lo fue en los tiempos de la fundación. Esta es el verdadero camino de la justicia social. En cambio, el mundo se va llenando de las formas más aterrantes del crimen pesado. Yo los invito nada más a leer las declaraciones del señor Ongaro aparecidas en La Nación del domingo. Recuerdo que en la revista Roma se lo denunció oportunamente como un agente comunista. Ahora este señor habla un lenguaje que si acá hubiera autoridad que no hay. Y la vida nuestra, la seguridad, la hacienda, el honor, todo está comprometido y puesto a merced de cualquiera. Y no solamente de nosotros, también los hombres de armas están librados también a la más espantosa inseguridad y desastre. Este señor dice lo siguiente: recordó las persecuciones y dijo que quienes eran detenidos o amenazados debían ser muertos, tanto él como cualquiera de sus compañeros, pues el día en que ellos los tuvieran de frente y con las armas en la mano no iban a tener piedad. El pueblo está en guerra con quienes le declararon la guerra, y sigue una retórica donde está la justificación y de la subversión del ejército subversivo, de toda la acción terrorista. Yo pretexto, sí, claro que hay que cambiar, luchar por el cambio de las estructuras, como se dice, luchar por la justicia y todo lo demás. Pero yo pregunto, ¿puede satisfacer la conciencia moral de nadie que para lograr yo, presuntivamente, supuesto, porque mi conciencia moral tiene que ser verdadera y tiene que ser recta, una conciencia verdadera y recta, puede pensar que sobre el camino de los crímenes mayores, más arteros, de las traiciones mayores, de las formas más abominables de la traición, del disimulo, se puede llegar a instaurar un reino de justicia y de amor sobre la tierra? Yo tengo que hablar de estas cosas con ustedes, porque si no estaríamos perdiendo el tiempo en momentos que son graves para nuestro destino personal y para nuestro destino nacional. Hay un problema serio y terrible en este momento. La subversión avanza no por su fuerza, sino por la traición. La gente no quiere saber nada de asumir las responsabilidades, sean en cualquier nivel. Tiene miedo a la verdad, que se tiene miedo a Cristo. Y tienen miedo de hacer lo único que reclama un momento como este, que es poner la vida en manos de Dios y ofrecerla, porque al final nos morimos todos y lo único que podemos elegir es una buena vida con la ayuda de Dios. Y los que podemos pedirle a Él que nos ayude a Dios, ¿para qué? ¿Morir para qué? Morir luchando para restablecer la única cosa real y verdadera, que es ponerlo todo en Cristo, que es ponerlo en el ser, que es ponerlo en la realidad, que es ponerlo en la verdad. No interesa si una persona cree o no cree, porque ese es un asunto de Dios en uno. Pero ¿a quién le puede hacer mal un ordenamiento cristiano de la vida? ¿A quién le puede hacer daño, piense lo que piense, un ordenamiento cristiano que lo abarque todo: familia, escuela, universidad, asociaciones profesionales, municipios, empresas, relaciones del capital con el trabajo,
Estado, Fuerzas Armadas. ¿Quién puede dañar? ¿A quién puede dañar aquel que vino para asistir, para ayudar al hombre a levantarse sobre sí mismo y a volver a la unidad con Dios en él? ¿A quién puede lesionar? ¿A quién puede lesionar un ordenamiento de la vida que es conforme con la ley del natural, que es la ley de Cristo? Porque después de aquella formulación negativa de la ley mosaica, formulación negativa de la misma ley natural, reflejo de la ley de Dios, viene Cristo muy claro, como es la presencia misma del reino de Dios. Él viene, cuando Él tiene que declarar cuál es la ley, no declara una ley nueva, resume todos esos mandamientos negativos en un solo mandamiento solo. No te manda ya no hacer esto, ni aquello, ni lo demás ya. Te manda a hacer el bien, o sea, amar. Y ahí sacó amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Se sobreentiende que estos dos amores son indivisibles. No como se hace ahora, que se divide el amor del prójimo del amor de Dios. Se deja de lado el amor de Dios y se habla de una filantropía o de una fraternidad, como ya hablaron los hombres de la Revolución Francesa, al margen de Dios. Al margen de Dios no hay amor al prójimo. Puede haber, sí, actos de virtud, actos de amistad. Claro está, Aristóteles, cuando estudió la amistad, distinguió tres clases de amistad. Amistad por interés, por placer, y amistad por puro movimiento de amor. Y dijo, esta última es rara. Rarísimo. Si encuentras un amigo, uno solo en la vida, que realmente te ame a ti, tú seas capaz de amarlo por él, en él, por su mejor ser, ya es una cosa enorme. Pero esto está levantado sobre la inestabilidad de la vida del hombre. En cambio, puedes amar al otro si lo amas en Dios, lo amas en la debida perfección, en el debido lugar, lo amas como Dios nos ama. Pienso que no se podrá instalar jamás ningún reino del amor sobre la base del terror. Pienso sí que la primera violencia que debemos ejercer nosotros para luchar por la restauración de todas las cosas en Cristo, la primera violencia la tenemos que ejercer ofreciéndonos nosotros como víctimas.